Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Hoy vamos a hablar de figuras semejantes, criterios de semejanza de triángulos y por último vamos a empezar hablando un poquito de trigonometría. Decíamos que dos figuras son semejantes cuando todos sus ángulos son iguales y sus lados son proporcionales. Así que para dos figuras, cualesquiera, tienen que ser los ángulos iguales y los lados proporcionales. ¿Qué quiere decir que los lados son proporcionales? Que es el resultado de dividir lo que mide este lado entre lo que mide este lado tiene que ser el mismo número que el resultado de dividir lo que mide este lado entre lo que mide este lado. ¿Y cuál es ese resultado? K, a lo que llamamos razón de proporcionalidad. Hablábamos, por otro lado, del teorema de Tales, que nos decía, si dos rectas que no son paralelas son cortadas por varias rectas que sí son paralelas, nos da como resultado que la medida de esto entre esto, si dividimos esto entre esto, nos tiene que dar lo mismo que esto entre esto, lo que quiere decir que estos segmentos son proporcionales. Tales también nos hablaba de los triángulos en posición de Tales y nos decía que si yo tengo un triángulo y trazo una línea paralela a uno de los lados, por ejemplo, paralela a este lado, voy a trazar esta recta, he creado un triángulo semejante a este grande que tenemos aquí, porque tiene los ángulos iguales y los lados proporcionales. Pero además del teorema de Tales, y a partir de este, y de las características que tienen los triángulos, se definen tres criterios que permiten deducir si los triángulos son semejantes y no nos hace falta saber exactamente si los tres ángulos y los tres lados del triángulo son respectivamente iguales y proporcionales. Estos tres criterios que tenemos aquí y ahora vamos a explicar nos sirven para identificar si dos triángulos son semejantes y basta con que se cumpla uno de ellos para saber si los dos triángulos efectivamente son semejantes. El criterio número 1 nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen todos sus ángulos iguales. El primer criterio nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. ¿Por qué? Porque sabemos que los ángulos de un triángulo van a sumar en total 180 grados. Es decir, que si este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este, inevitablemente este y este tienen que ser iguales porque tienen que sumar 180. Entonces, sabiendo que estos estos cuatro ángulos son iguales, sabemos que estos dos triángulos son semejantes. El criterio 2 nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual, un ángulo que sea igual, y los lados que lo forman son proporcionales, tal y como está en este dibujo. Este ángulo es igual y además estos lados que lo forman son proporcionales. Si divido este entre este me da una razón de proporcionalidad que es exactamente igual al dividir este entre este. Así que tengo el ángulo igual y los dos lados proporcionales. Ya sé que los dos triángulos son semejantes. Y por último, el criterio 3 nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen los tres lados proporcionales. Como en este caso, los he pintado de rojo a los tres lados. Son proporcionales los tres lados y por lo tanto sabemos que los triángulos son semejantes. No tenemos que fijarnos ya en los ángulos. A partir de los criterios de semejanza se pueden deducir otras propiedades que verifican los triángulos. Por ejemplo, el teorema de la altura, que nos dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa coincide con el producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa.
Para demostrar esto, vemos este triángulo y se observa que los triángulos A, B y C y AHC son semejantes, ya que tienen dos ángulos iguales, este y este. Bueno, por lo tanto también tienen igual el otro, por tener todos sus lados proporcionales 2 a 2 y por lo tanto son proporcionales. ¿Cómo demostramos entonces la fórmula del teorema de la altura? Pues bien, si vemos, h tiene que ser proporcional a n de la misma forma que m tiene que ser proporcional a h. Si despejamos esto, multiplicamos en cruz y diremos que h al cuadrado será el resultado de multiplicar n por m. Ya tenemos demostrado el teorema de la altura. Si tenemos estos dos triángulos y sabemos que este ángulo y este ángulo son iguales, ¿qué podemos decir? Que este triángulo y este triángulo son semejantes, porque son rectángulos, es decir, tienen este ángulo, si nos fijamos, igual, y este otro también es igual. Así que ya podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. Vale, ahora vamos a empezar. Relacionado con la semejanza tenemos la trigonometría. Vamos a empezar hablando de los ángulos y de cómo medimos los ángulos, de las unidades de medida de los ángulos, para así empezar a comprender qué es la trigonometría y qué vamos a trabajar en este tema. Bien, un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas con un origen común. Un ángulo, todos sabemos lo que es un ángulo porque ya hemos hablado de ello, además en los criterios de semejanza de triángulos y de figuras geométricas, pero un ángulo es la región del plano que se comprende entre dos semirrectas que tienen un origen común, es decir, esto es el ángulo. Esta amplitud es el ángulo. A las semirrectas se les llama lados. Cuando esto es un triángulo, esto es un lado y esto es otro lado. Y si en vez de un triángulo fuese otra figura geométrica, también sería lado. Y al origen común, vértice. Este punto de aquí, el origen común, es el vértice. Sabemos que un ángulo de 90 grados es así. Un ángulo de 180 grados es así. Y un ángulo de 360 grados sería este. Es decir, la circunferencia completa. En base a esto, que ya sabíamos de antes, vamos a hablar de cómo medimos los ángulos. Los ángulos se pueden medir en grados sexagesimal o en radianes. Un grado sexagesimal es la medida del ángulo central correspondiente al arco de longitud 1 partido 360 de una circunferencia completa. Para que lo veáis más fácil, un grado sexagesimal es la amplitud del ángulo resultante de dividir la circunferencia entre 360. Un grado sexagesimal es lo mismo que 60 minutos y es lo mismo que 3.600 segundos. Por lo tanto, un minuto diremos que es lo mismo que 60 segundos. Un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. El sistema de medida sexagesimal se utiliza para medir los ángulos y también el tiempo. Fue ideado por los sumerios hace más de 4.000 años. Para saber lo que es un radián, nos tenemos que imaginar una circunferencia, donde este es el origen o el centro y este será el radio. ¿Vale? El radián es la medida del ángulo central, es decir, el ángulo va a estar aquí, vamos a tener que poner aquí otro segmento para
aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Otro segmento donde aquí formen un ángulo. El radián es la medida del ángulo central de una circunferencia cuya longitud del arco, ¿cuál es el arco? Este. Cuya longitud del arco coincide con la longitud de su radio. Si cogemos esta medida y la ponemos aquí, teniendo en cuenta que esto tiene forma curva y esto es recto, esto le ponemos la misma longitud, la ponemos aquí, imaginemos que más o menos es así, esto tiene la misma medida que esto, aunque esto es el arco y esto es uno de los lados, un segmento, y después unimos estos dos tramos, ¿no? Nos damos cuenta de que esto también es uno de los radios de la circunferencia, este es otro de los radios y que el arco de la circunferencia delimitado por estos dos lados mide lo mismo que uno de los radios, que este o que este, ¿vale? Y este es el centro. Bien, pues un radián es la medida de este ángulo, del ángulo central de una circunferencia cuya longitud del arco coincide con la longitud de su radio. El radio lo podemos mirar aquí o lo podemos mirar aquí o lo podemos mirar aquí o aquí o aquí. El radio siempre va a valer lo mismo. Una cosa que nos van a pedir en cuanto a medida de ángulos es, por ejemplo, pasar de radianes a grados. Por ejemplo, para eso tenemos que saber que 2pi radianes lo utilizamos como unidad de medida, es igual a 360 grados y que pi radianes son 180 grados. Entonces, por ejemplo, si nos piden pasar 30 grados a radianes, ¿cómo lo haríamos? Pues bien, tenemos que saber que si pi radianes son 180, entonces x, que es lo que no sabemos, serán 30 grados. ¿Cómo despejamos esta x? Pues x tendrá que ser 30 por pi partido de 180. Si despejamos esto se me va con esto, se simplifica esta fracción y al final me queda que pi sextos radianes corresponderían a 30 grados. Otro ejemplo, nos piden pasar pi tercios radianes a grados. Estamos hablando todo el rato de dos unidades de medida, por un lado los radianes y por otro lado los grados. Es como si yo os digo que paséis de centímetros a metros o de litros a decilitros, ¿vale? Nos están pidiendo que pasemos en este caso de radianes a grados y en el otro caso era de grados a radianes. Así que hacemos una proporcionalidad exactamente igual. Sabiendo esto, podemos hacer una proporción, ¿no? Podemos decir que si pi son 180 grados, pi radianes son 180 grados, entonces pi tercios serán x, que es lo que no sabemos. ¿Cómo despejamos x? X en este caso será 180 por pi tercios partido de pi, ¿vale? Esto os lo voy a desglosar un poquito. Es como si dijésemos 180 por pi partido de 3 partido de pi partido de 1, para que nadie se pierda. Aquí hacemos producto de extremos por producto de medios, o comúnmente conocido como el sándwich, y diremos que 180 pi partido de 3, o lo que es lo mismo, 60, es el resultado. Si multiplico a 180 por pi con la calculadora, partido de 3, el resultado me da 60. Y estos son grados. Así que pi tercios radianes equivalen a 60 grados.
Para no tener que hacer una proporción cada vez que pasamos de radianes a ángulos o de ángulos a radianes, podemos fijar una norma y decir que de ángulos a radianes pasamos multiplicando por pi partido 180 y de radianes a ángulos multiplicaríamos por 180 partido de pi. Estamos hablando todo el rato de ángulos. Y bien, ¿cuál es la rama de las matemáticas que estudia las medidas de los ángulos? La trigonometría. La trigonometría la aplicamos en otras ramas como la geometría o la astronomía. Y vamos a empezar a ver en qué consiste. En este caso, al principio, vamos a ver las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Y para ello nos tenemos que imaginar un triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo, todos sabemos que este ángulo mide 90 grados, este va a ser el ángulo agudo, esta es la hipotenusa, este es el... Y después tenemos la cosecante de alfa, la secante de alfa y la cotangente de alfa. Bien, el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto partido de la hipotenusa. Cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser igual al cateto contiguo partido de la hipotenusa. Cateto contiguo partido de hipotenusa. Y la tangente de alfa va a ser igual al seno de alfa partido del coseno de alfa, o lo que es lo mismo, al cateto opuesto partido del cateto contiguo. Por otro lado, la cosecante de alfa va a ser 1 partido el seno de alfa, o lo que es lo mismo, damos la vuelta, es la inversa a esta fracción, la hipotenusa partido del cateto opuesto. La secante de alfa va a ser 1 partido el coseno de alfa, o lo que es lo mismo, la inversa de esta fracción, la hipotenusa partido el cateto contiguo, y la cotangente de alfa va a ser 1 partido la tangente de alfa, o lo que es lo mismo, la inversa de esta fracción, el cateto contiguo partido del cateto opuesto. Existe una regla mnemotécnica que no sé si os sirve un poco mejor para aprenderoslo más fácilmente, que es que el conjunto de estas primeras de aquí, del seno, del coseno y tangente de alfa, se pueden decir como una sola palabra que sería dicha SOHCAHTOA. Las H's no se pronuncian y lo pronunciaríamos así. SOHCAHTOA. Esta palabra lo que nos dice es el seno sería el cateto opuesto partido de la hipotenusa, el coseno sería el cateto contiguo, que también lo podemos llamar cateto adyacente, por eso pone una A, partido de la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto partido del cateto adyacente o del cateto contiguo, ¿vale? Es una palabra, decimos SOHCAHTOA, y así es una manera de recordar las fórmulas del seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Una vez que sabemos estas tres, es muy fácil saber estas otras, porque la secante de alfa será 1 partido del seno, la secante de alfa será 1 partido del coseno y la cotangente 1 partido de la tangente. Bueno, y hasta aquí como una primera toma de contacto con la trigonometría y las razones trigonométricas. Y ya haremos más ejercicios y hablaremos próximamente de la circunferencia goniométrica, que es la que nos dice cómo calcular las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, no solamente del ángulo agudo de un triángulo rectángulo.